Una vez más, el chavismo demostró su hegemonía política y electoral en Venezuela, tras arrasar en el mapa político nacional y alzarse con 308 alcaldías de 335 municipios que hay en el país, logró así consolidar su base electoral. Condiciones sociales, electorales y numéricas asignaron un proceso al que el oficialismo acudió con una estructura política amparada por el gobierno y el Estado, frente a apenas un pequeño grupo de partidos de oposición que se deslindaron de la línea abstencionista de partidos radicales, también de la oposición como Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática. Superficialmente se tienen las condiciones numéricas del proceso, y es que de un universo de 19.099.391 electores, solo votaron 9.281.257 venezolanos. Es decir, que hubo una participación, según el Consejo Nacional Electoral, de 47,3%. Más de la mitad del padrón electoral de Venezuela no votó, es decir, 9.818.134 votantes. La abstención fue del 53%. El chavismo captó 6.517.605 votos, el 70% de los votos válidos. Ni siquiera en las municipales de 2013 tuvo un mejor desempeño. En ese proceso sacó 5.652.448 votos. Menos o mejor dicho, más de 1.000.000 de diferencia con respecto a las elecciones del 10 de diciembre de este año. Incluso en comparación con las elecciones regionales del 15 de octubre de este año, hace menos de un mes, el PSV aumentó su base de apoyos en 335.829 votos, teniendo en cuenta que el Distrito Capital no escogía un gobernador, pero aún así los municipios de ese distrito de alguna manera migraron, o su tendencia electoral migró para apoyar al candidato vecino de un estado colindante con el Distrito Capital de Venezuela, como lo es el estado Miranda. Aún así hubo apoyo, pero el chavismo aumentó su base en más de 300.000 con respecto a las elecciones de gobernadores, de las cuales ya maneja, domina, controla 19 de 23. Según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello, denominado Ratio UCAP, el 27,5% de los venezolanos, unos 8,5 millones de personas, aseguran que los alimentos distribuidos por la vía de los comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, son su principal vía o medio de sustento familiar. El CLAP en las elecciones, una estrategia utilizada como prebenda política para el gobierno para tener más control social, con base en la satisfacción de las necesidades que hoy son precarias y paupérrimas en la Venezuela actual. Según así lo estiman y lo analizan los expertos, los analistas políticos. El 58% de ese grupo de 8,5 millones de personas, más de la mitad, casi el 60%, se autodefinen como chavistas. Y de ese grupo de chavistas, 7 de cada 10 votaron en las elecciones de alcaldes. Y de ese grupo de 7 de cada 10, de ese grupo de 7 por cada 10, de ese 60% de personas de 8,5 millones, asegura que votó en las elecciones municipales y las regionales por los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de gobierno, según detalló este sondeo de esta universidad. Aproximadamente 2,6 millones de ciudadanos que acudieron a votar por el PSV el 10 de diciembre aseguraron depender directamente de los CLAP, de acuerdo con la encuesta realizada por la UCAP. Pero en contraste, el 23% de los electores, unos 7 millones de personas, afirmaron que nunca han recibido las cajas o bolsas de alimentos del gobierno venezolano. De ese grupo, el 62% que dice que nunca ha recibido esos CLAP y que no depende de ello, se dice opositor. Y un aproximadamente del 61% de ese grupo aseveró que se abstuvo de votar en las elecciones regionales y municipales. La hegemonía persiste. Y es que a pesar de la crisis económica del país, que ha permeado en un descontento social contra el gobierno de Nicolás Maduro,
el oficialismo ganó el 10 de diciembre con 6.517.605 votos, más de 300.000 que en 2013, por lo cual los expertos estiman que el poder electoral del oficialismo del chavismo en Venezuela se basa en sus ayudas sociales, lo cual a juicio de los analistas crea masas y redes clientelares que penetran en aquellas zonas que tienen mayor vulnerabilidad o mayores vulnerabilidades socioeconómicas, y esto por supuesto genera populismo, y al generar populismo se crean redes de apoyo que son por dependencia, por fanatismo o también por tradición político-electoral. Estos tres factores, estas tres condicionantes pueden generar, por supuesto, masas de votos, masas electorales, y al aglutinar masas electorales en zonas rurales clave que concentran en conjunto con otras zonas, poblaciones o segmentos poblacionales más gruesos que dos o una urbe grande o una zona urbana, metropolitana, que no tiene las mismas condiciones socioeconómicas que esas zonas rurales, por supuesto que se condensan más votos, y al condensar más votos, la desproporción electoral varía independientemente del padrón electoral de cada estado o de cada municipio, en este caso de Venezuela. Así, es como el panorama político y el sistema pudo haberse condicionado para que estos factores influyeran en la victoria aplastante del Partido Socialista Unido de Venezuela en las elecciones municipales, que ahora, a juicio de los expertos, condicionan el panorama político y que por supuesto van a determinar y marcar las tendencias, sea que se mantengan, sea que haya más abstención o que se mantenga la abstención, o que haya migración de tendencias por aproximarse a unas elecciones de mayor magnitud, las más importantes para el destino y el futuro político, económico y social de Venezuela, como lo son las venideras elecciones presidenciales de 2018.